Ahora sí. Ahora. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión del Webinario Internacional de Educación de Vía Aérea, organizado por el Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales, con el apoyo importantísimo de la Facultad de Medicina, la Dirección de Posgrado. Quiero presentar nuestra página web. El programa está dirigido por el doctor Ricardo Latrop Allende. Nuestro programa tiene como objeto lograr formar especialistas en anestesiología capaces de ejercer, integrando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad y adaptándose a los cambios epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología. Como les decía, este webinario cuenta con el patrocinio de la Sociedad Europea de Vía Aérea y también con la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, CEDAR. La EAMS, ustedes saben, es una sociedad multinacional que agrupa a todos los países de Europa, excepto probablemente el Reino Unido, que tiene su sociedad ya muy tradicional, la DAS, y es hermana también de la Sociedad Americana, la SAM, y que todos en conjunto hacen esfuerzos para mejorar la calidad y la seguridad del manejo de la vía aérea de nuestros pacientes. En Latinoamérica, la EAMS tiene dos councils, uno en Argentina, dirigido por la doctora Paula Chiesa, y el otro en Chile, que me honro en liderar. La EAMS también tiene, al ser uno miembro de la EAMS, tiene varios beneficios. Yo los invito a hacerse socios, miembros de la EAMS. Hay suscripción online de la revista Trends in Anesthesia and Critical Care, que es donde publican muchísimos expertos internacionales, acceso preferencial a contactar speakers de renombre mundial para si ustedes quieren organizar eventos, investigación colaborativa en vía aérea coordinada por la EAMS. Hay una red de residentes que son jóvenes muy entusiastas en la vía aérea y que pueden formar parte ustedes de una red mundial. También está la posibilidad, como lo hemos hecho la doctora Chiesa y yo, formar un council en sus respectivos países para representar a sus países ante la EAMS. Hay descuentos también en la inscripción en eventos científicos y la recepción del artículo del mes seleccionado por expertos de la EAMS que son tremendamente interesantes y pueden formar una base para las actividades docentes que ustedes realicen en sus países. Aquí ustedes pueden ver la constelación de expertos mundiales que este año nos acompañarán, desde Argentina, la doctora Boya, hasta Inglaterra, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, por supuesto, dos representantes, uno ya ha expuesto el doctor Marito, esperamos un par de meses más al doctor Marcelo Ramos, desde México el doctor Mandujano y el doctor Medina, y desde Italia el actual presidente de la EAMS, el doctor Massimiliano Sorbello. Aquí ustedes pueden ver el calendario con los diferentes temas y las diferentes fechas, pueden guardarlos en sus dispositivos para que ustedes puedan tener una referencia acerca de qué es lo que se va a hablar en cada sesión. Es importante también que verifiquen su hora local en sus respectivos países, y ahí hay una herramienta que es el World Time Buddy, que pueden ustedes utilizar para chequear que la corresponda el horario de sus países con el de las 10 horas de Chile, que lo hacemos acá a esta hora. A veces cambian las horas en invierno y verano, así que es muy importante que lo chequeen previamente. ¿Qué más? Contamos y agradecemos el apoyo de la empresa Traducciones Remotas, que nos ayudan a traducir estas sesiones al portugués, al inglés y al español. Como les contaba, vamos a tener invitados de habla inglesa, así es que ellos nos van a traducir al español para que podamos tener una óptima interacción. Desde ya los invito a participar. Ustedes pueden participar ocupando la herramienta levantar la mano, que está en la parte inferior de vuestras pantallas en el Zoom, la plataforma Zoom, y también hacer preguntas o comentarios en el chat.
Así que están todos invitados desde ya a participar activamente. La idea de este webinario es justamente fomentar la participación. Déjenme presentarles a continuación a la doctora Florencia Boya. Ella es anestesióloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, forma parte del equipo de anestesia torácica, cirugía bariátrica, de trasplante de pulmón, es docente del programa de anestesiología en el Instituto Universitario del Hospital Italiano y está en este momento cursando una maestría en educación médica y es permanentemente invitada a los cursos de vía aérea que organiza el Hospital Italiano todos los años, ya sea de manera presencial o online, que lo hemos hecho, se han hecho en los últimos par de años, y ella ha sido tenido siempre una muy destacada participación tanto en las conferencias como en los talleres de simulación que se realizan en estos cursos. Así que ella hoy día nos va a hablar sobre un muy interesante tema que causó llamó mucho la atención hace algunos años cuando fue publicado, que corresponde a un área que probablemente nosotros tradicionalmente no nos hemos fijado o no hemos puesto nuestra atención en el manejo de nuestros pacientes, y que hoy día adquiere especial relevancia y que la doctora Boya nos va a ilustrar acerca de ello. Creo que tenemos una pregunta, Florencia, te doy la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. ¿Te parece que comparta pantalla? Mostramos la primera pregunta, quizás. Bueno, Martín, como... Muy bien, bueno, antes de empezar con la presentación, queríamos hacerle la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Conocen ustedes el concepto de vía aérea fisiológicamente difícil y sus implicancias? Vamos unos segunditos más. Bueno, viene más o menos parejita la votación. 1/3 y 2/3 parece. Sí. Bueno, hay muchas gracias a los que pudieron participar. Bueno, por suerte tenemos aparentemente más personas que conocen del tema, pero también está buenísimo que respondamos que no, ¿sí? Así podemos entre todos ir armando y desarrollando el tema en conjunto. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, vamos a empezar abordando el tema desde una arista un poco menos convencional, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestra performance, con nuestro comportamiento, y en este caso con las decisiones en relación al manejo de la vía aérea, están relacionados con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Un biólogo argentino muy reconocido siempre muestra este gráfico, ¿sí? Este iceberg y este gráfico al costado para explicar esto, y él hace mucho hincapié en un feedback que existe entre las emociones y nuestros pensamientos, que se retroalimentan constantemente y van a ser los que, digamos, formen la base y también sean la influencia y la estructura de nuestro comportamiento y de nuestra performance. ¿Y por qué les traigo esta colación? Porque todas estas situaciones, sean de la típica vía aérea dificultosa o de la vía aérea fisiológicamente dificultosa, que ahora vamos a abordar, son situaciones críticas, ¿sí? Donde si bien nuestros conocimientos y la adherencia a los protocolos va a ser fundamental, también va a ser muy importante que podamos tener un control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, es decir, tener la cabeza lo más clara y con un planeamiento de la situación lo más concreto y prolijo posible.
Cuando hablamos de vía aérea dificultosa, digamos que la palabra anatómica está tácita, ¿sí? Todos comprendemos que cuando hablamos de vía aérea dificultosa nos estamos refiriendo a ciertas dificultades anatómicas que hace que tengamos dificultad, ya sea para la ventilación, o para la laringoscopía, o para realizar la intubación propiamente dicha, ¿sí? Pero estas dificultades no son las únicas que podemos encontrar en el manejo de la vía aérea, y es a los que los quiero invitar a recorrer. Esta pregunta ya la respondimos recién, ¿sí? Y les voy a presentar el primer caso clínico. Me llegó al quirófano un paciente de 56 años de sexo masculino que tiene un derrame pleural con clase funcional 3, es decir, con una disnea muy importante, a causa de un tumor endobronquial. El paciente recibe oxígeno suplementario con una cánula nasal a 6 litros por minuto, y con eso tiene una saturación de oxígeno por saturometría de 93%. Perdón. Tiene una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto y una tensión arterial de 150. El plan en quirófano para este paciente era una friobroncoscopía rígida para una desobstrucción de ese tumor endobronquial. El paciente, si uno le realizaba la evaluación semiológica pertinentes para evaluar una vía aérea dificultosa, no tenía ninguno, ¿sí? Les presento otro caso de una paciente de sexo femenino de 88 años que cursa con una sepsis a foco de partida de una diverticulitis. También se encuentra con oxígeno suplementario, con una cánula nasal a 3 litros por minuto, saturando 96%, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, y en este caso una tensión arterial de 80-40. El plan de los cirujanos es una laparoscopía exploradora. De vuelta a la paciente, no presenta predictores anatómicos de vía aérea dificultosa. Entonces les preguntamos a ustedes, ¿cuál de estos escenarios considera usted que podría ser un escenario de vía aérea fisiológicamente difícil? ¿Sí? ¿El caso 1, el caso 2, los dos o ninguno? Bárbaro. Bueno, el 50% respondió por ahora que ambos, y aparentemente el caso 1 pareció más difícil que el caso 2, ¿sí? Es decir, el caso 1, donde representamos una obstrucción en vía aérea, por más que sea un paciente que lo podríamos intubar correctamente, y el segundo, que se asimila más a un paciente en un shock room, por ejemplo, cursando un shock, en este caso séptico, no les parecería tanto como un caso de vía aérea fisiológicamente dificultosa. Vamos a ir resolviéndolo a lo largo de la charla. Fíjense esta diapositiva, la cantidad de algoritmos para vía aérea dificultosa que existen en muchos países, en muchas sociedades como las que fue nombrando Ricardo. Ahí se me aparece la pregunta. Muy bien. Es decir, que el comportamiento del anestesiólogo, ¿sí?, en la vía aérea dificultosa anatómica, conocido o desconocido, está muy pautado, está muy reconocido el problema, y eso es fundamental, porque siempre para poder actuar de manera correcta, primero tenemos que identificar el problema que estamos tratando. Ese problema lo tenemos claro y está muy protocolizado. Sin embargo, para todo el abordaje de lo que es la vía aérea fisiológicamente dificultosa, no existen determinados protocolos, ¿sí? Se deja mucho el manejo a la experiencia del anestesiólogo, o del emergentólogo, o del médico terapista, como parte del arte de la medicina, y no hay protocolos
en las sociedades de vía aérea. Probablemente sea una buena oportunidad, como decía Ricardo, con toda esta nueva introducción de estos conceptos, para que las instituciones propongan para correctos manejos de pacientes, así como existen guías terapéuticas para determinadas patologías, que propongan determinados criterios de manejo para este tipo de pacientes. Estuve buscando a ver si existía algo, y encontré algo que utilizan los emergentólogos, que es la regla de los 90, ¿sí? Que se encarga, digamos, de reforzarnos este número 90, ¿por qué? Porque ellos tratan de decir que el paciente durante la inducción y hasta que se lo logra intubar, tiene que tener una presión sistólica mayor a 90, la maniobra tiene que ser hecha de intubación, ¿sí? Desde que lo duermo hasta que lo intubo, en menos de 90 segundos, y el paciente no tiene que saturar menos de 90 segundos. Si empieza a saturar, a saturar menos del 90%. Si empieza a saturar menos del 90%, se detiene la maniobra de la laringoscopía o lo que estén haciendo y se lo ventila, ¿sí? Pero siempre utilizan esos parámetros. Se los marco porque luego vamos a volver sobre esto. Bueno, en el 2015, Mosier publica este primer artículo hablando de la vía aérea fisiológica dificultosa. ¿Cómo presenta este tema? Él se refiere a la vía aérea dificultosa a todo paciente crítico que luego de la inducción anestésica y de la colocación a presión positiva con su consiguiente intubación, puede o tiene riesgo de sufrir un colapso cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces él introduce una terminología muy importante que es, no todo es la vía aérea, ¿sí? Tenemos los anestesiólogos y los intensivistas y más, pero sobre todo los anestesiólogos, también tener en cuenta el posible colapso cardiovascular de nuestro paciente. Y ese posible colapso cardiovascular va a hacer que se modifique nuestro abordaje de la vía aérea, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se logran correlacionar estos conceptos, ¿sí? Es decir, vamos a tener en cuenta tanto el colapso respiratorio como el cardíaco en un paciente donde vamos a inducirlo y a intubarlo. Es decir, correlacionar esas tres aristas. Él plantea estas 4 situaciones, a la cual yo les agrego otras, donde se engloban la mayoría de las situaciones críticas con los pacientes críticos que recibimos tanto en quirófano como en la guardia. Pacientes con hipoxia, pacientes hipotensos, pacientes cursando acidosis metabólica o pacientes cursando, por ejemplo, alguna falla del ventrículo derecho. Existen otras patologías que también se engloban, que estas las agregué por mi cuenta, pero me parece muy importante porque los anestesiólogos estamos muy expuestos. Son pacientes con estenosis aórtica severa, con hipertensión pulmonar de moderada a severa, o cursando, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, o un neumotórax, o simplemente los pacientes con obesidad mórbida. ¿Cuál va a ser el plan estratégico para abordar un paciente crítico que tenemos que dormir, ¿sí? Lo primero, como toda situación crítica, es tener una conciencia situacional y reconocer que esto está pasando, ¿sí? Reconocer que el paciente o está en shock o tiene riesgo de, por ejemplo, de no poder tolerar la apnea de nuestra post-inducción, ¿sí? Es decir, darnos cuenta de lo que está sucediendo. Tener en cuenta, obviamente, el contexto clínico del paciente, las otras comorbilidades, las otras patologías, y planear una correcta preoxigenación acompañada, si es posible, de una oxigenación apneica, que lo vamos a ver luego, ¿sí? Es decir, eso es una pata fundamental cuando vayamos a abordar un paciente crítico. Por supuesto, también tener en cuenta el soporte hemodinámico que le vamos a dar al momento de la inducción para abordar la vía aérea, y pensar que el éxito en el primer intento es sumamente importante. Probablemente se recomiende utilizar, por más que uno anatómicamente en la vía aérea se dé cuenta que el paciente es muy fácil de intubar, probablemente se recomiende utilizar el mejor dispositivo, el que mejor manejemos nosotros, y con el operador más
hábil, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esa maniobra, todos los segundos que nosotros tardemos en asegurar la vía aérea, va a ser más riesgo para nuestro paciente. Hay un artículo muy interesante, que probablemente muchos hayan leído, que un poco juega con esta idea de si un paciente ASA1 con una semiología de vía aérea para nada dificultosa, y le dicen, bueno, este paciente es fácil, a priori fácil de intubar. Si lo intubás de una, en el primer intento te doy $1.000.000. ¿Con qué lo intuban? ¿Con un videolaringoscopio o con un laringoscopio común? Y la mayoría de las personas respondía con un videolaringoscopio. Entonces, si tenemos el videolaringoscopio y es un paciente crítico y queremos ganar ciertos segundos y correr el mínimo riesgo y asegurarnos esa vía aérea, y si tenemos y lo sabemos utilizar, ir por el videolaringoscopio. Esto es, la preoxigenación es, le diría que la reina de esta clase, ¿sí? Cuando hablamos de preoxigenación, hablamos de una denitrogenación de la capacidad residual de nuestros pacientes, es decir, llenar nuestros pulmones de oxígeno, los pulmones de los pacientes, perdón, de oxígeno, para que les sirva para un reservorio y así crear un tiempo de apnea seguro, es decir, prolongar el tiempo que mi paciente va a tolerar en apnea hasta que empieza a caer la saturación a menos de 90%. Los artículos describen que hay en anestesia hasta un 50% de situaciones de preoxigenación inadecuada, y en los pacientes críticos que se inducen y que se duermen, es muy amplio el registro, pero hay un porcentaje de desaturación en pacientes críticos del 20 al 70%, ¿sí? Es bastante. Y muchos se lo adjudican a esta falta de preoxigenación por parte de los emergentólogos o de los anestesiólogos. Fíjense cuáles son los beneficios de la preoxigenación. Luego de hacer una preoxigenación, en este caso fue de 3 minutos, fíjense cómo el tiempo de apnea seguro de un adulto normal puede llegar hasta 10 minutos. Es un montón de tiempo que nos permite poder actuar ante, por ejemplo, una vía aérea, puede ser hasta dificultosa, no percibida previamente. Sin embargo, les quería mostrar cómo eso cambia ya en un paciente que es moderadamente enfermo. ¿Sí? Los pacientes que están críticamente enfermos o moderadamente enfermos tienen una disminución de la capacidad residual funcional, muchas veces tienen shunt, alteraciones del BQ, son todas situaciones que hacen que la peroxigenación no sea lo suficientemente óptima como lo puede ser en un paciente normal, que puede colaborar con nosotros, que puede inspirar hondo, y que tiene perfectamente ventilado y perfundido sus pulmones. Es por eso que también, si bien la preoxigenación es sumamente importante en los pacientes críticos, tengamos también en cuenta que no nos va a dar tanta ventana de beneficio como nos da en un paciente sano. Y por otro lado, que luego lo vamos a ver, tener en cuenta bien qué patología es la que tiene nuestro paciente y en función de eso elegir qué tipo de preoxigenación es adecuada. Por otro lado, también mostrarles que en los pacientes obesos también, por más que hagamos una correcta preoxigenación, por su fisiología de base, no nos va a dar tanto tiempo de apnea como nos da un paciente no obeso. La obesidad, ya que la nombramos recién, es mucho más, ¿sí? Que un paciente que a priori es difícil de intubar. De hecho, últimamente muchos expertos están diciendo que en realidad el obeso no es tan difícil de intubar, que las complicaciones del obeso de la vía aérea tienen que ver con todo el resto, ¿sí? Con toda la fisiología que trae el obeso, y sobre todo con la dificultad que puede tener la ventilación, ya sea en el respirador, o cuando estamos ventilando con una máscara laringea, o para realizar, por ejemplo, una sedación. Pero fundamental que comprendamos esta fisiopatología del obeso, porque es mucho más que a priori alguien difícil de intubar. Los obesos cuentan con un estado proinflamatorio, un aumento de la demanda metabólica basal y un aumento del consumo de oxígeno. Todas cosas que van a hacer que nuestra preoxigenación no sea tan óptima como si fuera un paciente no obeso mórbido.
tienen el gasto cardíaco aumentado y la mayoría cursan con hipertrofia del ventrículo izquierdo. En cuanto a lo respiratorio, tienen patrones restrictivos con disminución de la capacidad residual funcional por la restricción torácica y por el aumento de la presión intraabdominal, y esto también va a hacer que nuestra preoxigenación se vea limitada. Otro punto a tener muy en cuenta es que muchísimos, alrededor de del 70% de los pacientes que se presentan a cirugía bariátrica presentan síndrome de apnea obstructiva del sueño. Este síndrome lo que le produce son ciclos de desaturación y despertar durante la noche, ¿sí? En función de la gravedad que tengan su síndrome. Entonces son pacientes que constantemente desaturan, ¿sí? Desaturan, no descansan bien, y toda esta desaturación cíclica muchas veces, si es grave, las puede llevar a, obviamente, cuestiones cardiovasculares graves, como pueden ser infartos, y también a una hipertensión pulmonar. Muchos también cursan con asma, también cosa a tener en cuenta en el momento de abordar la vía aérea. Y hablando de la preoxigenación que hablábamos antes de los obesos, sí o sí está demostrado que la preoxigenación en posición de rampa tiene un beneficio fundamental, como así también, que luego vamos a verlo, una preoxigenación con presión positiva. ¿Cómo vamos a medir la eficacia de nuestra preoxigenación? ¿Cómo sabemos si nuestro paciente está siendo correctamente preoxigenado? Esto se mide midiendo en el respirador el porcentaje de oxígeno expirado. Para que nuestro paciente esté correctamente preoxigenado, eso tiene que llegar al 90%. Entonces, para que el paciente esté preoxigenado, digamos, el objetivo de mi preoxigenación no es llegar el saturómetro a 100%. ¿Sí? Yo puedo tener el paciente que esté saturando 100% por una saturometría de pulso y que no esté preoxigenado, ¿sí? De hecho, la mayoría de nuestros pacientes llegan con 99, 100 pacientes sanos a quirófano y no están preoxigenados, y si uno lo duerme y no lo ventila inmediatamente, el paciente va a desaturar, eso lo vemos siempre. Entonces, recalcar que el monitor que vamos a utilizar es el end-tidal de oxígeno, ¿sí? el porcentaje de oxígeno expirado. Y de paso, también hacer algo de referencia con la saturometría de los pacientes en estado crítico, que es nuestros pacientes en cuestión. La saturometría va a estar en directa relación con el gasto cardíaco de nuestro paciente. Si el paciente con un gasto cardíaco bajo nos muestra hicimos la inducción anestésica y muestra una saturación de 70% al minuto 1, probablemente eso tenga ya un delay, ¿sí? Y el paciente haya caído su concentración de oxígeno, ¿no? Unos segundos antes, ¿sí? Porque es el propio gasto cardíaco disminuido que hace que haya un delay en ese monitoreo, de la misma manera que si lo empiezo a ventilar y me aseguro que el paciente está expandiendo bien y cambia la coloración de mucosas, probablemente la saturometría en el monitor tarde en ascender, pero es propio también del gasto cardíaco. Entonces, cuando monitorizamos también a los pacientes críticos, tener en cuenta cómo leemos también nuestros monitores. Y yendo puntualmente a la técnica de preoxigenación, hay dos técnicas descriptas que han demostrado la misma eficacia. La primera es a volumen tidal, es decir, decirle al paciente que respire normalmente de 3 a 5 minutos con un flujo de 5 a 6 litros por minuto y con una FiO2 al 100%. La segunda opción es decirle que respire profundo, es decir, a capacidad vital, y decirle que respire 8 veces a un flujo sentiendo nosotros un flujo de 10 a 12 litros por minuto, de vuelta a una FiO al 100%. Hay algunos trabajos que también describen hacerlo con 4 respiraciones profundas y que no han mostrado grandes diferencias. Esto lo podemos hacer con el circuito del respirador, el circuito circular de anestesia, ¿sí? Con estos flujos que les acabo de mostrar, y poniéndole la máscara bien apretada sobre la cara. También hacer hincapié, ya lo hicimos en el obeso, pero se los quiero también transmitir, la posición de rampa favorece muchísimo la eficacia de la preoxigenación, y inclusive ahora hay algunos artículos de emergentología que sugieren que la intubación también debería hacerse en la mayoría de los pacientes en una posición de rampa. Y yo es algo que últimamente estoy haciendo bastante en pacientes sanos,
pero es un poco más cómodo para el paciente no estar acostado en un decúbito dorsal tan estricto, y por otro lado también nos ayuda a nosotros a practicar cuando sí nos toca intubar a un paciente en posición de rampa sí o sí, sea porque es obeso o está subocluido o no tolera el decúbito por un hemoperitoneo y demás. Así que también tener en cuenta preoxigenar en posición semisentada y probar la intubación también de esta manera. Otras dos técnicas de preoxigenación introducidas por la emergentología son las siguientes. En la primera foto van a ver un paciente que está recibiendo oxígeno suplementario a 15 litros por minuto por una cánula nasal, sumado a, por otra fuente de oxígeno, una máscara con reservorio a 15 litros por minuto. Es decir, necesitamos dos fuentes de oxígeno, ¿sí? Y tener la cánula nasal y arriba colocar la máscara de reservorio. Los emergentólogos tienen muchas publicaciones con esta combinación. Ellos afirman que es una forma de administrarle una presión continua a la vía aérea y de preoxigenar de una forma eficaz. La otra opción para preoxigenar en un ambiente no anestesiológico, es decir, que no tenemos un respirador, es preoxigenar con un ambú, ¿sí? Pero se recomienda que el ambú tenga una válvula expiratoria, que es la válvula que está entre la máscara y eventualmente la válvula de PIP, que hace que cuando el paciente inspira, esa válvula se cierra y hace que no ingrese aire del ambiente y pueda respirar o inspirar, mejor dicho, todo del oxígeno que está recibiendo a través del extremo que administra oxígeno, ¿sí? Así que estas dos técnicas las describen mucho en la preoxigenación también en un ámbito fuera del respirador de anestesiología. ¿Y qué técnica vamos a elegir, ¿sí? Para preoxigenar al paciente? Si nuestro paciente, como es la foto de la izquierda de la pantalla, no tiene shunt, podemos hacer una preoxigenación con las técnicas que ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, que respire 8 veces profunda, o estar de 3 a 5 minutos respirando a volumen tidal. Con una oxigenoterapia normal puede ser el circular de anestesia, ¿sí? Sin embargo, si nuestro paciente presenta shunt, es decir, tiene áreas colapsadas, sea por ejemplo por una neumonía, lo que vamos a necesitar es aplicarle presión a esa vía aérea para intentar reclutar al menos algún tipo de sector de ese pulmón que nos pueda ayudar a que nuestra preoxigenación sea mucho más efectiva. También está descrita la aplicación de BNI, de vuelta para optimizar ese reclutamiento. Ahora, si nuestro paciente realmente tiene una situación respiratoria muy compleja y consideramos que por más que lo preoxigenemos, eso no va a poder ser revertido y el paciente va a desaturar en el momento instantáneamente desde que lo provocamos la inducción, hay una posibilidad de realizar una intubación vigil, ¿sí? Puede ser un fibroscopio porque sería el elemento, digamos, más confortable, pero bueno, también podría hacerse con un videolaringoscopio con correcta infiltración y bueno, con el procedimiento correcto, ¿no? Pero lo que los quiero invitar a pensar es, estamos hablando de una elección, de una intubación con fibro, no por dificultades anatómicas, porque tiene un tumor de Cowun, porque no abre la boca, sino que estamos invitando a intubar un paciente con fibro vigil porque pensamos que va a desaturar y no va a tolerar la maniobra. Obviamente para hacer una intubación vigil el paciente tiene que estar colaborador, ¿sí? O permitirnos hacer la maniobra al menos. Fíjense estas dos tomografías. La primera es una preoxigenación convencional que se ve en el momento postinducción en las leves atelectasias que pueden ser revertidas con una correcta reclutamiento, y el segundo es una preoxigenación realizada con CPAP o con presión continua de la vía aérea donde se previno ese colapso. Bien, hasta acá estuvimos hablando de preoxigenación. Ahora los quiero invitar a pensar que luego de preoxigenar al paciente, una vez que lo duermo, lo que puedo hacer es hacer una oxigenación apneica. Eso es, oxigenar al paciente mientras el paciente está en apnea, es decir, mientras está relajado, mientras no tiene esfuerzo respiratorio. Consiste en
la administración de oxígeno, ¿sí? Y el traspaso de oxígeno de la vía aérea superior hacia los alvéolos, por una diferencia de presión. El oxígeno va a ir pasando. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esto? En un principio hay un leve lavado de CO2, ¿sí? Por diferencias de presión en la CO2, pero con el tiempo la CO2 va a tender a acumularse. Entonces es un paciente que está siendo oxigenado, pero no ventilado. Y lo que nos puede, en estos casos, servir es como puente hacia la colocación del paciente en presión positiva. Es decir, lo preoxigeno, lo induzco, lo relajo, y empiezo la oxigenación apneica, es decir, le continúo administrando oxígeno a mi paciente hasta el momento en el que lo paso a un respirador. Dato a tener en cuenta, la oxigenación apneica en todos los trabajos se vio que no reemplaza a la preoxigenación, es decir, si al paciente no lo preoxigené, lo duermo y empiezo la oxigenación apneica en ese momento hasta que lo intubo, el paciente va a desaturar, ¿sí? No sirve como una técnica de rescate ante una preoxigenación insuficiente. En tal caso lo tendré que ventilar, ¿sí? Pero no es una técnica de rescate. El paciente desatura, entonces le pongo, no, habrá que ventilarlo, y tampoco reemplaza a la preoxigenación. Y también decirles que no va a tener mucha utilidad en pacientes con shunt, porque el oxígeno no va a pasar el traspaso a los capilares, por supuesto. ¿Cuáles son los dispositivos para realizar oxigenación apneica? Podemos administrar oxígeno durante la maniobra de laringoscopía a través de una cánula nasal, ¿sí? A través durante una intubación a través de una cánula nasal o de una cánula nasal de alto flujo, ¿sí? La diferencia entre una y otra es que la cánula nasal nos va a administrar un máximo de 15 litros de oxígeno, y es oxígeno frío, ¿sí? Y seco. Eso puede tener consecuencias en algunos pacientes, como producir broncoconstricción, y es muy incómodo para los pacientes. Por el contrario, administrar oxígeno con una cánula nasal de alto flujo, lo que nos va a permitir es dar flujos mucho más altos, que pueden ir de 50 a 120 litros por minuto, y el oxígeno ese va a estar humidificado, ¿sí? Y es algo que va a ser mucho menos dañino para nuestro paciente, y sobre todo para la nariz y la vía aérea superior del mismo. Otra forma de administrar oxígeno cuando el paciente está en apnea es a través de una cánula nasofaringea, inclusive si el paciente tiene liberada la vía aérea, a través de una máscara facial, o a través de estos dispositivos que hay en varias publicaciones que administran oxígeno bucal, ¿sí? Y sino también administrar oxígeno a través de un fibroscopio rígido, por ejemplo, mientras se está haciendo un procedimiento de algo endotraqueal, por ejemplo, ¿sí? Es decir, pensar que la oxigenación apneica es oxígeno cuando el paciente está en apnea, que lo puedo administrar por varias formas, ¿sí? No asociar solamente la oxigenación apneica a la cánula nasal de alto flujo, porque obviamente que se puede administrar a través de eso, pero bueno, hay que contar con los descartables que, por lo menos en Argentina, son muy costosos, y obviamente con el aparato para administrar, ¿sí? el oxígeno de la manera que ya describimos. Dejando un poco ya descrito la parte respiratoria, ¿sí? Cuál es el soporte respiratorio que le vamos a dar a nuestros pacientes, nos resta por hablar del soporte hemodinámico. Acuérdense que en la definición hablábamos de pacientes que tenían tanto riesgo respiratorio, ¿sí? Como de colapso hemodinámico. Y cuando vamos a dormir, cualquier paciente crítico, vamos a tener en cuenta la volemia del paciente, preguntarnos si nuestro paciente sangró o si responde a volumen, y en tal caso reponerle dicha volemia, ¿sí? Evaluar el tono vascular de nuestro paciente, ver si requiere algún vasoconstrictor, evaluar la contractilidad y cuál es la frecuencia cardíaca de nuestro paciente y qué tipo de frecuencia puede llegar a tolerar. Siempre es bueno tener un ecocardiograma del paciente, pero bueno, muchas veces en las situaciones de emergencia no contamos con ese dato, pero si lo tuviéramos,
fundamental tener en cuenta el ecocardiograma del paciente. Y fíjense, en emergentología se describe que el 30% de los pacientes que se duermen en la sala de shock room tienen un colapso cardiovascular, ¿sí? Y ellos describen, se pusieron a analizar datos y describieron un índice de shock, el cual está conformado por la frecuencia cardíaca dividida la presión sistólica del paciente. Y describieron que tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 86%. Y encontraron un número que es 0.8. Ellos describen que si este índice les da mayor a 0.8, se predice que ese paciente puede tener un colapso cardiovascular post-inducción. Y hacen, digamos, lo tienen como una alerta para tomar mayores recaudos, sobre todo por hacer un intensivo soporte vasoactivo previo al inicio de la inducción anestésica. Y también de nuevo acá, presentarles el fibro como una opción. ¿Sí? Si queremos realizar una intubación intubarlo en forma vigil y luego hacer una inducción extremadamente lenta, con el paciente ya tolerando el tubo, también va a requerir muchísimo, va a producir muchísimo menos colapso cardiovascular, ¿sí? Entonces de vuelta les muestro otro lugar para el fibroscopio rígido, ¿sí? Para un paciente crítico que no le puedo hacer una secuencia rápida, porque no puedo un paciente, por más, o se puede, pero por más soporte vasoactivo, probablemente si yo le hago una secuencia rápida con propofol, o aunque usemos ketamina, inductores no tienen tanta repercusión hemodinámica, hay veces que es preferible no hacerlo y ellos invitan a pensar de, bueno, si el paciente no va a tolerar la inducción, probemos hacerlo con una intubación vigil. Y por último, hablar del ventrículo derecho, ¿sí? De la hipertensión pulmonar. Esto también es los pacientes que tienen disfunción del ventrículo derecho o hipertensión pulmonar moderada severa requieren determinados cuidados al momento de realizar la inducción y de la intubación. Es fundamental hacer una correcta preoxigenación porque cualquier episodio hipóxico puede llevar a una falla del ventrículo derecho abrupta y al paro cardíaco de nuestro paciente. Así que tenemos que hacer todas las herramientas para evitar la desaturación de nuestros pacientes y por eso la preoxigenación va a ser fundamental. En rampa, tomándonos el tiempo. Mantener buenas resistencias vasculares sistémicas, ¿sí? Por ejemplo, basándonos en la noradrenalina, porque el ventrículo derecho depende de la perfusión del ventrículo derecho, depende de estas resistencias vasculares. Así que es fundamental que nuestro paciente no se vasodilate, es decir, que la inducción no sea una inducción brusca, sin soporte vasoactivo. Tener en cuenta también la contractilidad del ventrículo izquierdo, evitar todo lo que sean productores de aumento de las resistencias vasculares pulmonares por el riesgo de falla del BD que puede tener. Ya dijimos hipoxia, acidosis, dolor, laringoscopía en fuera de plano, y tener una adecuada precarga. Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta también mientras estamos durmiendo un paciente. Por ejemplo, si hay que hacer una cirugía de tórax, hay que poner un tubo doble lumen, que ya de por sí requiere ciertas complicaciones, por ejemplo para un trasplante que en general tienen hipertensión pulmonar y altísimas, ¿sí? Con disfunción del BD, y encima hay que poner un tubo doble lumen, que a veces es un poco más difícil de colocar, o tardamos un poquito más, o la D-blade, por ejemplo las ramas muy anguladas, no nos facilitan tanto la intubación, entonces siempre la preoxigenación y la planificación de estos pacientes cubriendo todas las aristas va a ser fundamental para tener éxito, ¿sí? Entonces, les pregunto ahora, el paciente 1, ¿sí? Que fue el paciente que tenía el tumor endobronquial, ¿lo consideran como una vía aérea fisiológicamente dificultosa? ¿Podríamos decir que es una vía aérea dificultosa? No sé si querés poner la pregunta, Martín.
Bueno. Les quería preguntar si lo consideraban como una vía aérea dificultosa. Fíjense que lo que les quiero transmitir es que, les cuento cómo fue el caso y después les cuento lo que quería transmitir. El paciente le hicimos una preoxigenación durante 8 minutos en posición de rampa, logramos una saturación de 98% aproximadamente, se produce la inducción a la relajación y el cirujano le realiza una intubación con el fibroscopio rígido. Mientras él realiza la intubación con fibroscopio rígido, nosotros le administrábamos oxígeno a través de una cánula nasal, es decir, una oxigenación apneica a través de la cánula nasal conectada a una fuente de oxígeno a 15 litros por minuto. El cirujano logra exitosamente intubar con el fibroscopio rígido, y durante todo el procedimiento nosotros estuvimos realizando oxigenación apneica, porque el paciente estaba en apnea, a través del fibroscopio rígido y el circular de anestesia. Es decir, el paciente no estaba ventilado con un respirador, sino que nosotros estábamos administrando oxígeno. Cuando termina la cirugía, el procedimiento de la extracción del tumor endobronquial, pasamos una guía de Cook a través del fibroscopio rígido, le tiramos el fibroscopio rígido, pasamos el tubo endotraqueal a través de la guía de Cook y dejamos al paciente intubado. Y fíjense cómo el end tidal de CO2 marcaba 100, ¿sí? Y nosotros le hicimos un laboratorio, teníamos colectado un catéter arterial radial, y la CO2 era aproximadamente 110, 120, con un pH de 6,90, 7. Fíjense cómo todo este tiempo en el que el paciente fue oxigenado pero no ventilado, ¿sí? Por más que teníamos algún que otra caída en la saturación, pero en general estaba en 90 para arriba, el paciente juntó muchísima CO2. Estuvimos media hora, 40 minutos, prácticamente lo que duró la cirugía, ventilándolo en el ventilador, optimizándole la ventilación. Esa CO2 fue disminuyendo, fueron disminuyendo los requerimientos también de noradrenalina, que fueron dados también por la acidosis del paciente, por la hipercapnia. Y una vez que el paciente estuvo con dosis bajas de noradrenalina, con la CO2 compensada, se lo decide extubar exitosamente. Entonces, lo que les quiero transmitir, que la dificultad no tiene tanto que ver con que el paciente tenía un tumor endobronquial ahí, porque si nosotros lo hubiéramos operado otra cosa, tal vez también hubiera pasado lo mismo, ¿sí? Sino que la dificultad tiene que ver con todo lo que, con realizar una correcta preoxigenación, con controlar, en este caso, la CO2 post-extubación y demás, ¿sí? ¿Considera usted que, bueno, como ya lo habíamos hablado, no sé si está Martín con las preguntas, si este caso les parece una vía aérea fisiológicamente dificultosa, algo de lo que estuvimos hablando? Perfecto. Otra cosa también que lo hace un poco dificultoso y que es fundamental que en ese caso se trabaje codo a codo con el cirujano, ¿sí? Es una vía aérea compartida en ese caso, y eso también la hace dificultosa. ¿Sí? Excelente. Y para ir finalizando la charla, preguntarles si creen ustedes si creen ustedes que las alteraciones fisiológicas que fuimos hablando forman parte del concepto de vía aérea dificultosa y si deberían estar consideradas en el manejo, ¿sí? Así como estar incluidas en los algoritmos de vía aérea. Perfecto. Perfecto. Bueno, el 100% contestó que sí, ¿sí? Me alegro que así sea. Y la verdad que invito a que se empiecen a incluir estas cosas en el manejo y que tengamos una visión mucho más amplia de lo que es la vía aérea difícil, sí, que no es solamente la dificultad en la intubación, sino que es muchísimo más que eso.
Entonces, para concluir, poner hincapié en la importancia de la preoxigenación, no solo en los pacientes críticos, sino en los pacientes ASA1 que vienen por un procedimiento menor, ¿sí? Preoxigenar a los pacientes. Después la importancia del éxito en el primer intento para disminuir el tiempo en el que le logro asegurar la vía aérea y disminuir las chances de la posible desaturación con las posibles consecuencias que eso puede llegar a tener, y nunca olvidarse del soporte hemodinámico en estos pacientes que tienen riesgo de colapso cardiovascular. Muchísimas gracias. Súper, muchas gracias, doctora Boya. Realmente nos ha ilustrado de manera muy completa en los principales aspectos de esta entidad que desde que fue reconocida y publicada en el año 2015 por el grupo de Tucson del doctor Jarrod Mosier y John Sackles, que son emergenciólogos, como usted muy bien lo dijo, hemos aprendido acerca de la importancia y la relevancia que tiene este aspecto en el manejo de la vía aérea de nuestros pacientes, especialmente los críticos, que los críticos no solamente están en las UCIs y en los servicios de urgencia, sino que también nos llegan a nosotros al quirófano, porque además pueden tener indicación de realizarles un procedimiento quirúrgico. Yo quisiera ofrecer la palabra a la audiencia antes de yo probablemente emitir algunas comentarios míos. Doctor Mandujano, no, aprovecho. Sí, sí, hola Ricardo, muy buen día, doctora, muy buen día, muchas felicitaciones por su plática. Creo que es un tema que se ha ido cada vez concientizando un poco más por parte de todos los que nos dedicamos a manejar vía aérea, y que a veces no necesitamos enfrentarnos a la vía aérea en el paciente críticamente enfermo. Hay pacientes con mucha más frecuencia, como la paciente obstétrica, que además de su situación de embarazo, acá en México, por ejemplo, llegamos a tener pacientes con problemas de obesidad más el embarazo. Entonces, cuando nos confiamos de que solamente la anestesia regional es la única opción para ellas, de verdad créeme que entramos en una situación muy crítica, porque el día que una paciente nos dice no me pueden bloquear o tengo un problema en la columna, nos enfrentamos a una paciente que nos ofrece realmente un reto el poder de abordar. Entonces, es un tema muy importante que de verdad considero que no solamente los anestesiólogos, sino todas las personas que nos dedicamos a manejar vía aérea, tenemos que tener conceptos muy claros acerca de los cambios fisiológicos que se pueden encontrar en un paciente y que hacen que nosotros lo compliquemos. Esta parte últimamente la vivimos de manera muy considerable acerca de los manejos que damos a los pacientes, en especial con el paciente con COVID. A mí me tocó entrar en áreas a intubar pacientes con COVID, y las cosas que no se hacen como equipo repercuten obviamente con el paciente. Inicialmente todos empezamos a intubar a los pacientes con propofol porque es el que tenemos, porque no hay ketamina, pacientes que a veces no tenían catéter central ni manejo hemodinámico. Y la realidad es eso, que una vez que, a pesar de que pudieran ser obesos y no tener tanta dificultad anatómica real para intubar, después de que los intubamos, colapsos cardíacos considerables, a muchos eso le costó la vida. Para muchos tomamos la opción de no volver a usar propofol como inductor en un paciente con estas características, porque a veces el concepto de la saturación manejado a que con que tenga el 90% es algo tolerable, la verdad es que se vuelve muy crítico, porque el paciente para ese momento, como los dos casos que proporcionó, muchos decían, bueno, es que la viejita no, pero la persona de 88 años, con 80-40, con un índice de choque de más de 1, es una paciente que con más facilidad, tal vez que la persona joven, nos va a dar problemas fisiológicamente. Entonces, es un tema muy importante que creo que se debe de comenzar a difundir, no solamente entre anestesiólogos, sino en todos aquellos que manejan la vía aérea de alguna forma en áreas de urgencias o en algunas otras áreas de piso donde tenemos este tipo de pacientes
que se van complicando, aunque anatómicamente no sean tan difíciles. Muchas felicidades, doctor. Excelente plática. Nos honra con su presencia el doctor Robert Price, quien es el editor en jefe de la Centro de Anestesia en Critical Care y expresidente de la EAMS. Tino, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muy bien hecho, doctora Boya, me gustó mucho. ¿Podrías explicarnos otra vez ese concepto de las 90s? Eso fue muy corto y no he cogido muy claramente. Y el segundo punto es, ¿tienes alguna evidencia por qué esos 90s están correctos? Hay ensayos, estudios que nos enseñan 90 segundos para intubar, por ejemplo. Pero, ¿nos puedes explicar eso otra vez? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Encantada. tal? No, justamente lo que les quería decir es que como no hay evidencia científica, sí leí que en emergentología, pero sin ningún tipo de evidencia científica, ellos usan esa regla mnemotécnica de 90-90-90, pero justamente que no hay evidencia científica, sino que ellos, como propio de la práctica, han elegido esa forma probablemente también para enseñar a los residentes y demás, pero justamente no existe ninguna evidencia científica que avale ni los 90 segundos, ni como decía el doctor recién, el 90% de saturación, ni inclusive tampoco el 90 de sistólica, porque dependiendo del paciente, hay pacientes que con 90 de sistólica probablemente hasta puedan infartarse. Así que justamente lo que quise transmitir es que está un poco... muy poco científico y está librado a lo que nosotros acá en Argentina hablamos del comentario de pasillo, a lo que uno va diciendo y en realidad nunca salió de ningún lado certero. Así podemos decir, es como un good clinical practice statement. Claro, sí. Gracias. No, a usted. Gracias, Tino. El doctor Carlos Reyes, anestesiólogo chileno de vasta trayectoria en educación, formación de especialistas, con una gran experiencia. Yo creo que su comentario va a ser muy, muy bueno. Gracias, Carlos. No, solo quería felicitar esta conferencia porque creo que han acertado un punto que tenemos mucha debilidad. Estábamos muy preocupados de la anatomía, muy preocupados de los equipos, de las técnicas, y la doctora ha puesto el énfasis en la fisiología. Yo tuve la suerte de antes de empezar en anestesia estar un año pensando si quería anestesia o no, y en ese año me dediqué a la fisiopatología respiratoria y cardíaca en el Hospital del Tórax. Y la verdad es que después he llegado a la conclusión que lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Yo creo que los anestesiólogos y los intensivistas deberían tener una formación fisiológica y fisiopatológica, por lo menos respiratoria y cardíaca, intensiva, porque en realidad después cuando uno quiere hacer una especie de protocolo o alguna regla, esa regla está basada en la comprensión de la fisiología. Cuando decimos no tenga saturación menor de 90, no tenga esto, son pensando en la fisiología, pero les pongo un ejemplo al revés, tengo un neonato, si yo lo tengo con 98 saturación estoy muy mal, no lo tengo que tener con esa saturación, ¿no es cierto? Pero obvio, alguien no se va a meter a manejar un neonato si no sabe fisiología de neonatos. No, estas sobresimplificaciones son buenas para el día a día y hay que tenerlas, pero es esencial que la gente que enseña, especialmente a los especialistas, tenga una formación fisiológica de muy buena calidad. Me acuerdo que para terminar el año de fisiopatología tuve que hacer un seminario de interacción cardiorrespiratoria en un enfermo ventilando normalmente y en un enfermo en ventilación mecánica. Eso fue lo más difícil que me ha tocado en la vida, y buscaba en la literatura y había muy poca información sobre la interacción, cuando uno inspira, cuando uno expira, qué pasa con el ventrículo derecho, el llenado, etcétera, etcétera. Y después me encuentro en la realidad que todo anestesista llega a un hospital y ve a un enfermo un poquito mayor y le pide una ecocardiografía. Y el pobre cardiólogo se vuelve loco haciendo ecocardiografía, y hay que tener un ejército de cardiólogos que dan pase cardiológico.
Y en realidad yo miro una ecocardiografía y miro al doctor y digo, ¿y para qué pedirá esto si no sabe interpretarlo? La gente tiene la fracción de eyección como una cosa mágica, ¿no es cierto? Ah, tiene tal número, está perfecto. Tengo pacientes de 95 años que obvio que su corazón está malo, no hay que saber nada para saber que está malo su corazón, y que tienen una fracción de eyección buena. Claro, porque la fracción de eyección es un elemento. Entonces, para mí me recuerda la historia de la medición de profundidad anestésica a través del VIS. Todo el mundo fascinado con el VIS. El VIS es un aparato que nos permite medir si el enfermo está anestesiado o no está anestesiado. Eso es una locura. El VIS mide la corteza, no mide el resto del cerebro. No existe la vara mágica que nos diga cómo se mide profundidad anestésica. Todavía no existe, estamos muy lejos. Pero si alguien supiera algo de fisiología neurológica, sabría que el VIS es una especie de electroencefalograma. Y el electroencefalograma mide 2 centímetros de la corteza. O sea, nada de comparado con el cerebro, donde está la amígdala, donde están guardados otro tipo de interacciones de la anestesia. Entonces yo creo que este resumen que nos hizo la doctora, que es muy difícil hacerlo en poco tiempo, muy difícil, pero dio un paseo bastante completo de las cosas que pueden ocurrir fisiológicamente. Y nos obliga a todos a decir, ya, si voy a dar anestesia a un obeso, tendré que estudiar fisiopatología de obeso y en base a eso aplicar un criterio. Si yo voy a dar un neonato con problemas cardíacos, voy a tener que aplicar otro criterio. Así que felicito, realmente hermosa la conferencia. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Hemos recibido saludos de Verónica, no sé de dónde nos habla Verónica. Excelente ponencia, muy claro, preciso, súper importante. Gracias, gracias. El doctor Roberto Sánchez también, no sé de dónde nos escribe. Excelente ponencia, concisa y precisa. Yo creo finalmente que este tema es tremendamente importante porque no está habitualmente en nuestra cultura de considerar la fisiología, tal como muy bien lo ha descrito el doctor Reyes, de nuestros enfermos, de tal manera de que podamos evitar complicaciones que muchas veces se producen sobre todo en las unidades críticas. Hay que tener presente que la evaluación de la vía aérea y del enfermo en total es tremendamente importante. En estos pacientes a veces están en un estado de shock compensado que no es tan aparente, están apoyados nada más que por el tono simpático, y una vez que nosotros se lo suprimimos con el uso de las drogas hipnóticas, los opioides especialmente, el tono simpático se suprime, disminuye y el paciente puede entrar en un colapso cardiovascular. Nuestro deber es evaluar a estos pacientes de manera adecuada, de tal manera de anticipar las posibles consecuencias. Quiero agregar algunos comentarios acerca de estas cifras de 90-90-90, que en el fondo hablan de que el paciente no solamente, en cuanto al 90% de saturación, no solamente debe ser intubado al primer intento, sino que también rápidamente, para evitar profundizar la hipoxemia. En este sentido, a mí me parece, y yo lo he expresado, el doctor Graves lo sabe, una opinión acerca de la intubación en secuencia rápida no debe estar totalmente enfocada en la aspiración bronquial, sino que también en evitar la hipoxemia, que es mucho más frecuente que la aspiración bronquial. En todos los reportes, la aspiración no sobrepasa un 5%, mientras que los reportes de hipoxemia pueden alcanzar un 25% o más. Estos pacientes se complican hasta en un 40%, con un 40% de mortalidad. Por lo tanto, esto es un tema tremendamente relevante. En cuanto a la acidosis metabólica, es importante saber que la acidosis, presencia de acidosis metabólica disminuye la respuesta a catecolamina, se produce una acidosis intracelular,
y en la medida que nosotros demoremos el tiempo de intubación, el CO2, que también va a ir aumentando, tal como lo expresó la doctora Boya en los conceptos de oxigenación continua, va a aumentar, va a disminuir el pH, más ahí vas a profundizar esa acidosis agregándole, perdón, esa acidemia agregándole una acidosis respiratoria a la acidosis ya presente. Por lo tanto, es tremendamente importante tener en cuenta esto. Posiblemente estos enfermos con acidosis metabólica sean susceptibles de no hacer una intubación en secuencia rápida, sino que una intubación vigil, para no agregar este factor que ya les he mencionado. En cuanto a la falla ventricular derecha, es importante el uso de la ultrasonografía. No solamente nos va a dar información acerca del tipo de shock que está sufriendo nuestro paciente, que puede ser, como ustedes saben, hipovolémico o distributivo, obstructivo, o también desde el punto de vista obstructivo desde el punto de vista cardiovascular, y esto nos permite poder identificar si hay o no una falla ventricular derecha. Hay elementos ultrasonográficos como el TAPSE y de las técnicas del RUSH o RUSH, que miden una integral de tiempo-velocidad en los flujos intracardíacos, que permiten evaluar la presencia o no de una disfunción del ventrículo derecho. Estos pacientes no debieran ser intubados. Estos pacientes debieran ser manejados de manera no invasiva si tienen una disfunción ventricular derecha severa, porque estos pacientes van al colapso muy rápidamente una vez que nosotros los induzcamos, disminuyamos su tono simpático, la contractilidad cardíaca, y aumentemos la presión intratorácica con la ventilación a presión positiva. Por lo tanto, es tremendamente relevante el tema que hoy día se ha discutido, y quisiera ofrecer la palabra acerca de, perdón, voy a responder algunas preguntas. Por ejemplo, Creeper Pro, no sé de dónde nos pregunta, ¿cuál sería el inductor ideal en estos pacientes? Pregunta. ¿Respondo yo, Ricardo? Claro. Ah, perfecto, perfecto. En los artículos describen la importancia de la ketamina, por ejemplo, a dosis de 0,5 miligramos kilo, ¿sí? También se describe la utilización de tomidato, ya que no está completamente confirmado que produzcan esas alteraciones a nivel suprarrenal. Mi opinión personal es que uno puede utilizar el inductor que tenga siempre y cuando ajuste la dosis, no solo al peso del paciente, sino al gasto cardíaco y al estado clínico del paciente. Opino que se puede dormir un paciente con propofol, pero probablemente un paciente crítico puede dormirse con 15 miligramos de propofol, siempre y cuando uno le haga la dosis en forma lenta, la titule, idealmente, bueno, justo voy a decir algo polémico, no, pero la pudiera monitorizar con un electroencefalograma. Siempre y cuando uno pueda titular el inductor, pienso que puede utilizar propofol si lo puede titular, y si no, ketamina o tomidato son perfectamente utilizables. Perfectamente. A eso quisiera agregar, para responder, complementar a la pregunta, que es importante poder tener presente que en el estado de shock se establece una suerte de cortocircuito corazón-cerebro, y que en desmedro de la perfusión del resto de los órganos. Por lo tanto, esas dosis bajas de hipnóticos es muy importante tenerlas en consideración, y como dice la doctora Boya, posiblemente con dosis muy bajas de un hipnótico, el paciente se vaya a dormir, porque rápidamente el circuito que se establece entre el corazón-cerebro va a llevar la droga hacia el sitio efecto. Por el contrario,
hay que tener en cuenta que también el estado de shock va en desmedro de la circulación periférica, y en la circulación periférica están incluidos los receptores nicotínicos de la placa motora. Por lo tanto, en estos pacientes es muy importante también tener en cuenta que puede ser necesario aumentar las dosis de relajantes musculares, ya no 1,2, 1,5 miligramos por kilo de rocuronio, sino que muy posiblemente 2 miligramos por kilo de rocuronio o también de subsilicolina si es que no tenemos rocuronio. Aumentar esas dosis porque el efecto del shock, como les digo, disminuye la perfusión de la placa motora. Nos mandan saludos desde Venezuela, desde Perú, desde Argentina también, Verónica, Yoshi desde Perú, Verónica de Argentina, desde Venezuela, Creeper Pro, desde Barranquilla, Colombia, desde México, Texcoco, Estado de México. Gracias por los artículos, Dr. Greif, te agradecen. Un gran saludo desde Brasil, Raúl Silva y Quirino. Perfectamente. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario sobre este importantísimo tema que no es lo habitual en nuestra práctica, pero que sin embargo tiene mucha relevancia por el porcentaje muy importante de complicaciones que produce estos manejos, y creo que hemos creído que es muy importante tocar este tema para introducir en nuestra cultura el adecuado manejo de estos pacientes. Sin duda que es un tema complejo. El doctor Tino Greif nos ha enviado un par de artículos de revisión que son muy ilustrativos, así que le agradezco nuevamente, Tino, que es un complemento excelente. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta. Sí. El doctor Roberto Sánchez nos pregunta si en el paciente con adicciones, ¿qué inductor recomendaría, Florencia? Yo personalmente no realizo ningún cambio en cuanto a la inducción anestésica para pacientes con adicciones, pero no sé si alguno puede aportar algo más. Sí, no es un paciente con alteraciones fisiológicas, pero sí sin duda puede haber alguna otra mayor resistencia a algunos fármacos. Me preguntan si el webinar queda grabado. Por supuesto, nuestra página web, nuestra página de YouTube, que está grabado a disposición. Raúl. Es muy importante también dentro de la preoxigenación, o la oxigenación continua, como tú mencionaste, Florencia, recalcar que la técnica de oxigenación nasales de alto flujo, los THRIVE, si bien es cierto, pueden ser útiles para la oxigenación continua, pero es importante dejar claro que su uso no es suficiente para reclutar alvéolos. Sobre todo un paciente que tiene, como tú dijiste, un chant intrapulmonar importante, por una neumopatía o por un tromboembolismo pulmonar, la oxigenación del sal de alto flujo no va a ser suficiente en estos pacientes por el falla del débito cardíaco, la disminución del débito cardíaco, y también por el chant intrapulmonar, la preoxigenación pudiera no ser adecuada, y si bien es cierto, pudiéramos tener una ETO2 de 90%, que es el 90%, probablemente el endpoint para la preoxigenación, probablemente eso no se refleje en un aumento de la saturación de oxígeno, además considerando el retraso que tú describiste, Florencia, en el ascenso de la saturametría. Doctor Greif, ¿quiere hacer otro comentario? ¿Sí, no? Sí, quería preguntar a Florencia, ¿cómo estás aplicando ahora ese concepto en la clínica práctica diaria? ¿Estás haciendo un briefing antes de cada caso si hay problemas fisiológicos de las vías aéreas? ¿O cómo estás haciéndolo en la práctica?
Sí, Robert, en la práctica, obviamente, no tomar a todos los pacientes por igual, sí, por empezar. Y sí, segundo, hacer una revisión exhaustiva de la historia clínica del paciente, ir a ver el paciente, en general a quirófano nos lo traen desde una sala previa de intubación, así que, perdón, una sala de internación, así que acercarme a la sala a conocer el paciente antes de que me lo lleven a quirófano. Me parece que ahí es un momento muy importante para recabar datos, porque a veces simplemente con el llamado del cirujano y la descripción del cirujano hay muchos datos que se pierden en cuanto al estado del paciente. Entonces, acercarse a evaluar el paciente, ver exactamente con qué dosis, por ejemplo, de vasoactivos está, o cuál es la presión arterial del paciente, y en función de eso regresar al quirófano y hacer un planeamiento con el técnico de anestesia, que en este caso puede ser el que me asista en la maniobra, o algún residente, y ya dejar cargado el vasoactivo que voy a utilizar, el inductor, dejar pautado también la dosis o la titulación que vamos a hacer, ¿sí? Y siempre tener el carro de paro cardíaco a mano, ¿sí? Y por supuesto revisado en caso de que el paciente colapse. No sé si respondí a la pregunta. Perfectamente, estupendo. Les quiero agradecer vuestra presencia. Voy a reiniciar mi presentación, compartirla, para ya ir dando término a estas sesiones. Voy a compartir acá. Aquí quiero mostrarles con mucha alegría desde dónde nos ven. Y si ustedes se fijan, todos esos puntitos rojos, algunos más grandes, otros más pequeños, algunos con incluso algún colorcito verde, significan desde dónde nos ven. Así que nosotros estamos muy contentos de poder recibir la visita y la participación activa de tantos entusiastas en la vía aérea que se preocupan por sus pacientes y que acogen la actividad que nosotros estamos planteando a través de la Universidad Diego Portales y con el apoyo de la EAMS y de la CEDAR. Quiero decirles que también tenemos unas publicaciones en nuestras redes sociales, en Facebook, hay una publicación, también en de Facebook en nuestro programa de Anestesiología y Reanimación. Tenemos canal de YouTube, está el webinario, y lo mismo que todos los webinarios desde el año pasado, están siendo subidos a esta plataforma de YouTube y ustedes pueden acceder a todos ellos si gustan, desde el primero hasta el último, en cualquier momento. Y encantadísimos de recibir sus likes. También en Instagram, el programa de anestesia Universidad Diego Portales tiene su sitio. En Twitter también, yo mismo tuiteo, y la anestesia UDP también realiza difusión de las noticias principales nuestras. Quiero finalmente dejarlos invitados para el próximo sábado 30 de julio, a la misma hora, 10 horas de Chile. Por favor, verifiquen su hora local en el World Time Buddy. Y vamos a tener el honor de recibir a la doctora Karin Hackberg, que ella es una de las principales impulsoras en todas las iniciativas del manejo de la vía aérea en Estados Unidos. Y ella nos va a hablar acerca de las nuevas guías de la ASA de vía aérea difícil en la nueva actualización del 2022. Así que desde ya los dejo invitados, por favor, compartan si gustan este afiche para que más personas, más colegas puedan beneficiarse de lo que nos va a exponer la doctora Hackberg. Todavía no tenemos un enlace de Zoom, pero lo tendremos próximamente, así que ya les vamos a comunicar, así que les pedimos que estén atentos a recibir el enlace para poder conectarse. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una jornada muy ilustrativa, muy útil. Le agradecemos mucho a la doctora Florencia Boya
que nos haya acompañado hoy día en esta excelente presentación que ella nos ha hecho, donde nos ha expuesto un tema que, como dijo el doctor Reyes, es muy difícil de abordar, puesto que no está muchas veces en nuestra cultura anestesiológica y tampoco en nuestra cultura organizacional. Así que les agradecemos su presencia. Tino, por supuesto, Suiza, está siempre presente, así ya leí tu mensaje. Ahí respondió acerca de unos opioides, se me pasó una pregunta, parece. La doctora Boya respondió en el chat, parece a la persona que preguntó. Así que muchísimas gracias a todos, damos las gracias a Martín Soto, nuestro webmaster. Gracias a él tenemos esta plataforma funcionando de manera lo más perfecta posible, y agradecemos también a las traductoras de traducciones remotas, Elisa y Valentina, también a Eva Castillo, quien es la responsable de traducciones remotas, por su ayuda para la traducción al idioma portugués. Se me faltó decirles que cuando venga la doctora Hackberg, su conferencia en inglés, por supuesto, va a ser traducida al español y al portugués. Muchísimas gracias. Gracias, Florencia. Muchas gracias a ustedes, un placer.